ELA viene desde el año 1911, pero tiene en ese sentido una historia donde hay cambios importantes. Para situarnos en un periodo más reciente, en la época del franquismo, en ELA hay una enorme renovación, hay una dinámica muy grande, yo diría también muy plural, y por ejemplo algunos sectores de la actual dirección, de la dirección que hemos estado en estos últimos 30 años, pues venimos de un planteamiento de movimiento socialista, sindicato movimiento socialista. Yo diría que la referencia catalana podía ser Pallac, y nosotros llamamos los músicos, con una matización, una diferenciación en ese sentido, y es que un sector optamos por ser sindicato y abandonar, digamos, la corriente política. A partir de ahí somos capaces de ir a un proceso de fusión, de unificación en ELA. Hacemos lo que podemos decir una cierta refundación, es decir, una organización histórica de 1911, pero que ya en los años 70, pues sus señas de identidad es una apuesta de un proyecto socialista por una independencia del sindicato respecto de los partidos políticos, con un perfil, yo diría, en ese sentido más militante, más activo, caracterizado por el sector joven, que es el que de alguna manera, en aquella época éramos jóvenes, éramos gente de entre 25 y 35 años, pues tenemos la ilusión de hacer la renovación del sindicato vasco. A partir de ahí, en estos 20-30 años, también hemos ido cambiando. Por ejemplo, nuestra organización hizo una apuesta por un sindicalismo de corte institucional, entre comillas moderno, donde el diálogo social pues era una pieza angular. En los años 95, viendo por dónde iba el neoliberalismo, decidimos hacer una apuesta de contrapoder. Cambiamos de paradigma, es una manera un poco cursi de decir las cosas, y de un sindicalismo institucionalizado, de un modelo de diálogo social bipartito y tripartito, hemos ido pues a un sindicalismo que dinamiza la sociedad, que busca la acción sindical, que busca organizar en ese sentido, o bien a nivel sectorial o a nivel de empresa, dinámicas reivindicativas, y eso significa pues incorporar jóvenes, incorporar nueva savia, incorporar sectores que hasta hace poco no tenían tradición sindical, como eran el sector servicios. Bueno, entonces eso, ELA es todo eso, es una ELA cristiana en 1911, una ELA socialista en el año 76 y una ELA que en esa orientación de izquierda progresista pues apuesta por un sindicalismo de contrapoder, un sindicalismo reivindicativo. Decimos que el sindicalismo reivindicativo tiene futuro. Pues bueno, ya nos has contado un poquito, pero desde Cataluña se tiene la sensación que pues en Euskadi el sindicalismo de la mano de ELA pues está fuerte. ¿Cómo ves la situación actual y las condiciones de los trabajadores en Euskadi? En el País Vasco, en Euskadi, hay un sindicalismo a cuatro, UGT Comisiones, ELA y LAB. ELA es el sindicato mayoritario, por encima del 40% en la comunidad autónoma del País Vasco. Con LAB tenemos una suma que a veces es operativa y otras no, porque tenemos diferencias pues, políticas, de coyuntura política, y diferencias también de intervención sindical, pero yo diría que, simplificando mucho, el sindicalismo que representa la suma ELA y LAB es un sindicalismo que tiene una posición hegemónica en el país. Y yo diría que precisamente un elemento diferencial de un horizonte soberanista en Euskal Herria es precisamente el peso específico, el peso singular que tiene ese sindicato, esa suma sindical con vocación de ser un aporte social a un proceso soberanista, en el que tiene que tener un componente, por supuesto, institucional, de liderazgo político, pero que también tiene que tener un componente de modelo de sociedad. Nosotros solemos decir que el liberalismo no puede llevarnos a un proceso soberanista, que el proceso soberanista es un proceso de suma social, de suma plural, donde hay que incorporar a mucha gente que no necesariamente sea ideológicamente independentista, pero que le parezca que ese proyecto merece la pena. Y yo creo que en ese sentido el modelo de sociedad y el aporte que hace el movimiento sindical a ese modelo pues es lo diferencial, y yo me atrevería a decir la garantía o lo decisivo de un proceso soberanista del siglo XXI. Desde el sindicalismo y desde ELA siempre se ha apostado desde sus inicios por el proceso de paz, ¿no? ELA tuvo un papel, y los sindicatos, ¿cómo ha ido toda la trayectoria
Bueno, yo diría que el proceso de paz es una asignatura pendiente, es una prioridad, digamos, anterior a la acción política, es decir, no hay proceso soberanista, no hay proceso de suma, no hay proceso de acumulación de fuerzas si hay una interferencia militar, una interferencia armada, ¿no? Y en ese sentido nosotros pensamos que es absolutamente urgente y incondicional el fin de la lucha armada, de la acción armada, es decir, que ETA piensa o defiende que él es el garante de un proceso, y nosotros decimos que ETA es un obstáculo importante para que el proceso soberanista tenga una legitimidad y una capacidad de suma social y política, ¿no? De ahí que en ese sentido toda oportunidad de proceso de paz, cualquiera que sea el formato, es una oportunidad que hay que aprovecharla. Y digo cualquiera que sea el formato porque nosotros tuvimos un protagonismo importante juntamente con otras fuerzas sindicales y políticas en Lizarra Garasi, que era un formato de corte soberanista. En esta fase actual se ha ido a un formato, digamos, de búsqueda de un acuerdo con el Estado, lo que se llama la mesa de partidos y la decisión de Anoeta. No es un proceso en ese sentido que tiene una orientación soberanista, pero yo insisto, previo a cualquier proceso soberanista está la paz, lo cual no quiere decir que los que defendamos el proceso soberanista tengamos que esperar a la paz para hacer nuestro trabajo. Lo que quiere decir es que la fase de acumulación de fuerzas, la oportunidad de buscar mayorías sociales y políticas, solamente se puede hacer en un escenario civil y democrático. ¿Sois optimistas, pesimistas? Bueno, yo creo que ahora estamos viviendo una coyuntura por lo menos confusa. Hemos pasado de un nivel de optimismo muy grande cuando todos decían, cuando tanto desde la izquierda abertzale, desde el MNLV y desde el propio gobierno Zapatero decía que las cosas iban bien, pues pensábamos que finalmente la situación estaba encauzada y que era cuestión de tiempo y cuestión de ritmo. De alguna manera el atentado de Barajas y declaraciones posteriores, por ejemplo de ETA, indican que hay una situación de proceso bastante atascado y con yo diría con un nivel de incertidumbre relativamente grande de que ETA pueda volver. En ese sentido, el problema no solamente es que pueda volver, sino el problema es esa situación de inseguridad que crea un desasosiego político importante. Por eso creo que en la coyuntura actual no se puede ser optimista, pero desde un planteamiento estratégico, por supuesto, el soberanismo tiene motivos para ser optimista, entre otras razones, porque mirando cerca vemos, por ejemplo, que en Escocia, para hablar de Europa y para hablar de la Europa comunitaria, hay espacios para procesos nacionales de legitimación democrática. Y en este sentido, lo importante es que cada uno haga su trabajo, que cada uno busca las alianzas posibles y esperar la oportunidad, porque el soberanismo civil y democrático va a tener su oportunidad sin duda alguna. Pues muy bien, muchas gracias.